Buenos días, soy Fernando Conde del área de Cyber Strategy Transformation and Assessment de Deloitte y hoy me gustaría traeros un poco los principales retos que tienen a enfrentar tanto el CEO como el CFO en materia de ciberseguridad. ¿Vale? Lo primero que tendríamos que saber es por qué una presentación como esta tiene que estar en un día en el que estamos sobre todo reunidos los CISOs de seguridad de las empresas, ¿no? Y sobre todo me gustaría empezar diciendo que lo que estamos viviendo últimamente es sobre todo un reto transformacional, es decir, nosotros como CISOs cada vez estamos cambiando más nuestra tarea y nuestro desempeño. Eso lo podemos ver en cosas como que cada vez somos menos autónomos y estamos más dependientes del ecosistema. No somos entidades aisladas, sino que los ataques que afectan a una nos afectan a todas. Entonces, como CISO tenemos que tener esto en cuenta. También que debemos estar trabajando codo con codo con diferentes colaboradores y en muchos proyectos en los que necesariamente pues no solemos tener una participación. Hablamos de proyectos de tecnología, proyectos de negocio, incluso proyectos de finanzas, cualquier tipo de transformación tecnológica que esté sobrellevando la empresa. Nosotros como CISO tenemos que estar al tanto y tenemos que colaborar aportando la parte de seguridad, ¿no? También cada vez más sabemos que el tema ciber está en las agendas de los comités de dirección y por lo tanto como CISO les tenemos que ayudar a que entiendan todas las temáticas de ciber, explicárselas bien y en un idioma que ellos sean capaces de entender, es decir, no podemos hablar con palabras demasiado técnicas, tenemos que hablar el idioma que ellos hablan de negocio, pues hablar en volúmenes de dinero, hablar en temas de riesgo, es decir, tenemos que adoptar un lenguaje muy diferente del que luego, sin embargo, utilizamos en nuestro día a día con los equipos más operativos. Y sobre todo, y un punto fundamental que será el nexo de unión a lo largo de toda la temática que veremos hoy, es que tenemos que ayudarles a que se hagan las preguntas correctas, ¿vale? Al final de la sesión veremos algunas de las preguntas que tenemos que ayudar para que el CEO y el CFO se estén haciendo en materia de ciberseguridad y veremos que muchas de ellas ni siquiera son solo en materia de ciberseguridad, sino cómo la ciberseguridad tiene que estar embebida a lo largo del negocio, ¿vale? Y por último, debemos entender ese negocio para ayudarles a plantear esas preguntas. Si no entendemos a qué nos dedicamos como empresa, dónde están nuestros puntos críticos, cuáles son los activos más relevantes, no vamos a ser capaces de ayudarles ni de hablar su mismo idioma. De ahí que nuestro rol de CISO se esté transformando también a un rol más directivo, donde tenemos que entender no solo lo que realizamos nosotros como área funcional, sino lo que realizan otras áreas, sean complementarias o sean áreas puras de negocio. De tal manera que sabemos dónde tenemos que meter la seguridad y dónde pueden estar nuestros riesgos. Esta evolución la estamos viendo también en lo que conocemos como el modelo clásico de las 3 líneas de defensa de cualquier función de riesgos, ¿no? Vemos ahí como típicamente el CISO ha estado localizado entre esa primera línea y la segunda línea. Esa primera línea donde estaba toda la pata más operativa, estarían las unidades técnicas, las unidades más operativas, tenemos áreas como recursos humanos, y luego estaría la segunda línea donde enfocamos toda la parte de riesgos, donde está metido todo ya el tema más de negocio. Pues el CISO siempre típicamente era lo que llamábamos esa línea 1,5. Tenía que hacer labores de primera línea y también tenía que hacer unas labores de segunda línea para poder cuantificar correctamente ese ciberriesgo. Y luego ya por último tendríamos la tercera línea de auditoría. Pues la evolución que estamos viviendo en este caso es que no tiene que haber un solo CISO o tiene que haber un CISO casi que tenga 2 gorros. Lo que estamos viendo en muchas empresas es que esta figura del CISO ya no es única en su rol porque sabe que tiene 2 funciones tan diferenciales que las tiene que acometer con unos gorros muy independientes, incluso llegando a haber 2 figuras separadas. La primera de ellas sería la que está muy centrada en todo el tema operativo. Este tema operativo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues es el CISO que habla lo técnico, es el CISO que tiene que hablar con el área de sistemas, es el CISO que tiene que estar muy en el día a día de las vulnerabilidades, de los incidentes, y sin embargo tenemos otra figura de CISO, o lo que llamaríamos CISO de segunda línea, que tiene que ser el que hable en términos de negocio. Entonces, como os digo, puede ser esa misma figura, pero como vemos requiere 2 registros tan diferentes que lo que estamos viendo en muchas empresas es que lo evolucionan a 2 figuras distintas. Esto nos da una idea y una ayuda de la magnitud del cambio que estamos viviendo como CISO, donde antes era una persona muy técnica, a veces incluso saliendo del departamento de sistemas, que poco a poco había ido creciendo en la empresa y ahora vemos que incluso tiene que poder manejarse en esos 2 ámbitos de manera muy solvente y con total soltura, ¿vale? Esto también nos está ayudando a que el CISO consiga que se entiendan temas como el que veis ahora en pantalla. Es decir, muchas empresas se creen que lo que tienen es una estrategia de ciberseguridad cuando realmente lo único que tienen es un plan.
¿Cuál es la diferencia de esto? Pues que el CISO les tiene que hacer entender que tener acciones de seguridad, es decir, desplegar un SIEM, disponer de un servicio de SOC, desplegar una herramienta como un EDR, bastionar de los servidores que tiene la empresa, desplegar un WAF para proteger el perímetro de la empresa, todo eso son proyectos de seguridad, pero no necesariamente son una estrategia de seguridad, son acciones independientes. Una estrategia requiere que haya una definición estratégica, que haya un hilo común, que veamos cómo aporta valor a negocio. Y sobre todo, un punto fundamental que tienen todas las estrategias es que al final, para que una empresa tenga éxito, lo que tiene que hacer es elegir qué acciones va a cometer y cuáles no. No tenemos recursos infinitos, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿para qué necesitamos una estrategia? Es para que sepamos cómo priorizar. Y no cómo priorizar por nuestro criterio subjetivo como CISO, sino que sepamos priorizar según lo que necesita el negocio o según diferentes contextos, casuísticas, como lo iremos viendo un poco a lo largo de la sesión, pero al final el punto clave aquí es que tenemos que elegir y lo que tenemos que hacer como CISOs es ayudar a la dirección a que tome esas decisiones o a que fije las directrices para que podamos elegir qué estamos acometiendo y qué no en materia de seguridad. ¿Vale? De ahí que, por ejemplo, muchas veces estemos hablando de lo que llamamos aquí la cascada de decisión de ciberseguridad. Como podéis ver, pues normalmente cuando se hace algún tipo de proyecto de ciberseguridad o cuando se va a buscar una definición de la seguridad de una empresa, habría que hacer un poco estos 5 niveles. Empezaríamos en los escalones más superiores, donde estamos viendo todo lo que es la visión y la misión que tiene la empresa en materia de ciber, iríamos bajando hasta la parte más operativa. Con cada iteración donde bajamos a un escalón, lo que hacemos es no solo plantearnos nuevas preguntas que van aterrizando los conceptos anteriores, es decir, construimos sobre los escalones iniciales, sino que además muchas veces nos obliga incluso a reevaluar si lo que hemos valorado en el pasado tiene sentido o si habría que replantearse alguna pregunta. De ahí que no sea un proceso estrictamente lineal, sino que es un poco cascada porque podemos tener que volver hacia atrás en algún punto si vemos que algunas preguntas que habíamos formulado o alguna de las directrices no estaban correctamente pensadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado típicamente? Pues que el CISO, como al final lo que es más acuciante es el día a día y todas las necesidades operativas, ¿dónde ha estado operando? En los escalones más bajos. Ha ido resolviendo todo lo que eran las necesidades del día a día, todo lo que son incidentes de seguridad, despliegue de nuevas tecnologías, proteger los agujeros más claros en todo lo que es el perímetro y en todo lo que es la infraestructura de sistemas. Y de la parte que más nos hemos olvidado es de los escalones superiores. Hacer esa reflexión estratégica, oye, ¿quiénes son nuestros stakeholders? ¿Qué queremos conseguir como misión de ciber en la entidad? ¿Dónde tenemos que jugar? ¿Qué alianzas estratégicas tenemos que ir trazando? Entonces, estamos ahora teniendo que hacer el recorrido inverso. La transformación del CISO requiere que donde antes operábamos en los escalones más bajos, poco a poco tenemos que ir subiendo. Y para poder ir subiendo poco a poco dentro de esta cascada y con éxito, necesitamos que la dirección nos apoye, pero para que la dirección nos apoye tenemos que explicarles bien cada uno de estos conceptos, por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando y que ellos también se vayan involucrando. De esta manera, poco a poco, seremos capaces de ir subiendo en esos peldaños y adquirir ese segundo rol de CISO, involucrar también a la dirección en los escalones, lógicamente, que les son apropiados. Desde luego, no esperamos ni que el CEO ni que el CFO se tengan que meter a tomar las decisiones más operativas, pero sí que probablemente tienen mucho que decir a nivel de la estrategia, a nivel de cuál es un poco la mejor organización que podemos tener en el departamento y la función de ciberseguridad para apoyar los objetivos y la misión de negocio de la entidad. Entonces, al final lo que tenemos que intentar conseguir es que de donde hemos partido de inicio por las circunstancias del mercado y las tendencias que hemos llevado, que podamos crecer a lo largo de esta cascada hacia los niveles superiores, de manera que involucremos con éxito a esta dirección, ¿vale? Ya no solo el reto o la transformación que estamos viendo como CISOs, sino también que vemos que la dirección cada vez es más consciente de que está expuesta a los riesgos de ciberseguridad. Podemos ver aquí pues, diferentes casos en los que, fruto de un ciberincidente, bien se han producido cambios en la cúpula directiva, algún CEO que ha sido despedido, alguna cúpula que se ha visto reformada, grandes directivos que han tenido que enfrentarse a sanciones, incluso en países donde la responsabilidad de las autoridades finalmente han decidido que recaiga sobre el propio el comité de dirección, pues lo que hemos visto es que al final se han enfrentado a sanciones bastante importantes. Luego, la dirección cada vez es más consciente de que este tema de ciberseguridad no es algo que simplemente pueda delegar en la figura de un CISO, sino que les está preocupando. Ahora bien, ¿qué pasa? Que les está preocupando sin que ellos conozcan mucho del tema.
Entonces, ese es el punto que tenemos que ayudar. Tenemos que poco a poco ir metiendo estos temas. Digamos que la parte de concienciación la hemos conseguido hacer, hemos conseguido que ciber entre como tema a tratar en muchos de los comités de dirección, en ciertas reuniones de juntas. Bueno, pues ya en la parte de ciber ya no les suena extraña. Ahora lo que necesitamos es evolucionar a que entiendan qué es una estrategia de ciberseguridad y cómo tienen que involucrarse ellos en esa estrategia para que tengamos éxito todos. Como veis también, no es solo que cada vez haya más casos donde finalmente ha habido consecuencias, sino que incluso las consecuencias cada vez se endurecen más. No solo que siempre vayamos a tener una cierta responsabilidad como directivos de las empresas en los incidentes de seguridad que suceden, sino que a raíz de incidentes recientes, como podéis ver los casos que ha habido recientemente en Australia con diferentes incidentes de seguridad que han supuesto brechas de datos, pues el gobierno australiano ha decidido endurecer todavía más las sanciones. Esto también lo vimos en la parte europea con la legislación en materia de protección de datos, que forzaba unas sanciones que en su momento pues no habían sido vistas. Es decir, los reguladores cada vez se toman más en serio el impacto que tienen estos ciberincidentes y eso está repercutiendo también en las posibles sanciones y responsabilidad que tienen las empresas. Por tanto, entonces, bueno, podéis llegar incluso a ver ahí noticias como las sanciones por RGPD que están sufriendo las diferentes empresas. En este caso Meta, ha habido sanciones más recientes a Google, bueno, ha habido diferentes casos y podemos ver cómo al final esto no solo implica que siempre vayamos a ser responsables como empresas, sino que es que cada vez probablemente va a ser más incremental ese impacto que nos supongan estas sanciones. Luego, el impacto al que tenemos que hacer frente se va incrementando también con el tiempo. Con esto al final lo que queremos ver es esas dos vertientes a que nos están llevando, a que tenemos que ayudar a los directivos a que entiendan que la responsabilidad no se delega. Ellos pueden delegar en nosotros como CISOs diferentes decisiones. Podemos tomar las decisiones más operativas, podemos tomar las decisiones tácticas, pero todo lo que tiene que ver con las decisiones estratégicas, aunque seamos partícipes de esas decisiones y de esos procesos, sí necesitamos de su involucración, sí que necesitamos que lógicamente sean ellos los que nos marquen las directrices, porque no vamos a tomar una estrategia en ciber que sea diametralmente opuesta a estrategias que se están tomando en otros ámbitos. Entonces, durante mucho tiempo el problema que hemos tenido es que al ser una materia que no se comprendía bien, se ha ido delegando esa responsabilidad y no solo la parte táctica y más operativa, sino también la estratégica se ha delegado en la figura de los CISOs, teniendo por ello al final una responsabilidad que no le corresponde o incluso asumiendo esa responsabilidad, pero sin llegar a tener el conocimiento que es necesario para poder tomar esas decisiones estratégicas de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sabiendo que al final, como dirección, siempre vamos a ser responsables, ayudarles a que entiendan esa responsabilidad. Y esa responsabilidad, sobre todo, se divide un poco en los puntos que veis ahí. La cúpula directiva tiene que conocer cuáles son las decisiones que estamos tomando en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, por qué hemos decidido desplegar una determinada tecnología en tanto que otra no la hemos decidido desplegar. A qué responde a nivel de tendencias que estamos viendo entre los cibercriminales el que estemos acometiendo un determinado proyecto de seguridad y no otro, cómo estamos dirigiendo nuestros recursos de ciberseguridad. Es decir, deben ser conocedores de un poco lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad. Lógicamente no pueden ser conocedores hasta el último detalle, pero de ahí que tengamos que ayudarles pues construyendo un poco los reportes, las métricas que sean de utilidad, también nosotros como figura de CISO ayudándoles a cuáles son los puntos en los que necesitamos que ellos conozcan y en los que más soporte nos puedan dar. Tienen que aprobar también las situaciones de riesgo. Como decíamos antes, la estrategia al final supone que vamos a hacer unas cosas para no hacer otras, es decir, estamos eligiendo y por lo tanto tienen que saber cuál es el riesgo que estamos enfrentando. Y para eso no nos vale hablar de un riesgo, bueno, pues un riesgo alto. No, tenemos que intentar que entiendan qué supone un riesgo alto, que conozcan el panorama de ciberseguridad, que no es lo mismo una amenaza de ransomware que una amenaza de phishing, que una amenaza de un ataque de negación de servicio. Bueno, pues ayudarles a entender los impactos, por qué hemos tomado esas determinadas decisiones y finalmente, como responsables últimos, tienen que ser ellos los que estén de acuerdo y estén conformes con las decisiones que vamos tomando. Y por último, también tienen que coordinar todo lo que son las decisiones que estamos tomando, ya no solo nuestro departamento, sino en otros departamentos que nos pueda afectar. Por ejemplo, decisiones a nivel tecnológico que nos puedan afectar en la parte de ciberseguridad. Al final, la cúpula directiva las tiene que conocer y tiene que ser capaz de coordinar no solo los esfuerzos de nuestro ámbito de ciberseguridad, sino también los de otros ámbitos donde podamos tener cierta afectación. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo se va a involucrar esta dirección? Pues al final tiene tres
papeles fundamentales. Por un lado, tiene que decidir qué es lo que va a delegar, es decir, de todas las decisiones que tienen en su campo de actuación, cuáles son aquellas que van a asumir ellos y cuáles son las que van a delegar. El primer punto sería saber qué es lo que pueden delegar y qué no. Como decíamos, la responsabilidad en ciberseguridad no la van a delegar nunca, siempre van a ser ellos los responsables últimos, aunque nos estén dejando a nosotros tomar la decisión. Entonces eso, todo lo que es la decisión estratégica, aunque nos la deleguen, queda en su responsabilidad. Pero lógicamente todo lo que es el campo táctico y operativo sí que lo deberían de delegar en la figura del CISO, que para eso es una persona de confianza y que tiene ese expertise técnico. Por otro lado, lo que tienen que hacer es asumir, es decir, tienen que asumir ciertas decisiones estratégicas que no pueden ser delegables y por lo tanto, pues no se puede decir, por ejemplo, si vamos a establecer una alianza estratégica con un solo proveedor de servicios de seguridad, eso no es una decisión que le compete al CISO porque puede tener una afectación en todo cómo vamos a prestar la ciberseguridad a la empresa. Por lo tanto, la dirección tiene que conocer que vamos a tomar esa decisión y ser ellos los que al final den el ok y asuman que esa decisión es la correcta. Para eso, lógicamente, pues habrá que defender ese caso porque es mejor centralizar en un solo proveedor que tener diferentes soluciones. Esto simplemente a modo de ejemplo, pero esa es para que entendamos bien el por qué esa dirección tiene que estar involucrada. Y por último, como decíamos, pues tiene que hacer esa labor de supervisar. En este caso, supervisar el qué, que lo que se ha delegado se está ejecutando correctamente. Y aquí tienen varias líneas. Veíamos antes ese modelo de 3 líneas. Por un lado, supervisan que nuestra labor como primera y segunda línea se está ejecutando correctamente y también tiene una labor autónoma o independiente a través de esa tercera línea de luego validar que efectivamente lo que nosotros estamos diciendo que íbamos a poner en marcha se está haciendo correctamente. Estas son un poco las 3 grandes patas que tiene la dirección con las empresas. Si vemos un poco cuáles son algunos de los problemas que pueden surgir cuando no involucramos correctamente a la dirección en nuestras decisiones de seguridad, básicamente se agrupan en 2 grandes focos. El primero de ellos es el desconocimiento, ¿vale? Si por ejemplo cogemos un modelo tan extendido y tan estándar como es el modelo de la NIST, podemos ver ahí los diferentes dominios que presenta la NIST y algunos de los problemas. En este caso, problema de desconocimiento, pues cuando no involucramos a las figuras de dirección a la hora de identificar qué activos queremos proteger, podemos estar dejándonos activos en el tintero. Podemos no saber qué es lo que están haciendo otras áreas, que no ser conscientes de que hay un proceso de transformación, por ejemplo, que se está cambiando la solución del ERP y antes era SAP y ahora vamos a pasar a otra solución diferente, o que se ha decidido desarrollar alguna herramienta interna con la que vamos a construir todo nuestro business intelligence de la empresa. Todo ese tipo de decisiones puede ser que no las estemos conociendo por no haberles involucrado y por lo tanto, como CISO, mi capacidad de actuación es limitada y es de lo que tengo visibilidad. ¿Eso que supone? Que vemos muchos casos donde cuando ya estamos prácticamente en la fase anterior a producción, antes del pase a producción o de ya liberar la solución, es en el único momento en el que alguien se acuerda de, oye, esto habría que informar a la figura del CISO porque igual tiene alguna involucración seguridad. Entonces eso es un problema porque hemos llegado tarde. Ese es uno de los primeros puntos que vemos. También en dominios como el de proteger o detectar, si no conocemos todo lo que hay en la entidad, bueno, además relativo a lo anterior, si no conocemos qué activos hay que proteger, pues lógicamente al final tenemos que tomar decisiones que pueden ser no todo lo eficaces que querríamos. Por ejemplo, pues desplegamos protecciones que no son las más adecuadas o incluso acabamos redundando con diferentes protecciones, diferentes activos. Por ejemplo, pues es habitual que haya ciertos departamentos que por su criticidad ya tenían algún tipo de solución de monitorización porque era un requisito de cumplimiento y nosotros al no conocerlo, cuando vamos con una solución diferente, acabamos solapando y tenemos al final, bueno, pues las soluciones, bueno, pues vamos a monitorizar a través de las 2 soluciones, pero una está siendo monitorizada por un departamento desde fuera y otra desde seguridad. Bueno, pues estamos ahí, lógicamente, fruto del desconocimiento, estamos adoptando acciones que son más ineficientes, que es el otro de los grandes puntos que veremos luego a continuación. Por ejemplo, también en lo que es los dominios de responder y de recuperar. Si desconocemos algunos de los temas de negocio, pues no vamos a ser conscientes, por ejemplo, de cuáles son los límites, cuáles son los umbrales críticos a los que tenemos que hacer frente en la fase de recuperación. Tampoco vamos a conocer cuáles son los recursos que están disponibles para nosotros. Quizá no son recursos puramente de infraestructura tecnológica, pero hay otro departamento que en una fase de recuperación nos puede ayudar a ser un poco más eficaces, a ser más eficientes, o en la fase de respuesta ante un incidente, pues si sabemos con qué capacidades contamos en general en la empresa, no solo en la parte tecnológica, que es la que suele conocer más el CISO, sí podemos responder de una mejor manera cuando nos pasen esta parte de los ciberincidentes.
Y luego ese otro gran bloque que comentaba de ineficiencia. Pues lógicamente, si no tenemos esa visión de qué está pasando en otras áreas de la empresa, en la parte de identificar, por ejemplo, no somos capaces de alinear nuestro plan de ciberseguridad con planes de transformación tecnológica o con planes financieros. Esto lo vemos mucho en las empresas cuando, por ejemplo, el departamento de ciberseguridad, en un año en el que ha decidido que se van a hacer todo tipo de recortes y por lo que se va a apostar es por la optimización y la automatización, pues no estamos nosotros en esa misma línea y sin embargo estamos, por ejemplo, pidiendo un aumento de presupuesto o pidiendo desplegar nuevas tecnologías en lugar de consolidar en lo que ya tenemos. También del mismo modo, por ejemplo, en los dominios de proteger y de detectar, si no conocemos, imaginemos que tenemos una alianza estratégica con algún tipo de partner. Esto es muy habitual verlo cuando en una empresa se toma la decisión de apostar por los productos de Microsoft. Bueno, pues eso nos puede condicionar ciertas decisiones de seguridad, como puede ser que en lugar de desplegar como solución de un SIEM Splunk o QRadar o alguna similar, pues lo que vamos a intentar es optar por Microsoft Sentinel, que es algo que podamos tener ya incluido en el licenciamiento, o que no seamos conscientes de que se ha adoptado una aproximación de Cloud First y que por lo tanto todo debería intentar llevarse al cloud y nosotros sin embargo estamos apostando por que nuestra solución PAM sea on-premise o que nuestra solución de HSM también se quede on-premise. Bueno, pues estaríamos siendo ineficientes porque no estamos siguiendo esa misma línea y porque al final estamos tomando decisiones que van cambiando bastante en los diferentes ámbitos estratégicos. Y, por ejemplo, la parte de responder y de recuperar, vemos también cómo tendríamos ciertos problemas, como en este caso, pues, que puede incluso que haya planes que ya existan y que los desconocemos. Es habitual que la parte de continua de negocio, al final, un poco por tema de contingencia tecnológica, haya una parte que dependa del CISO, pero haya otra parte que depende de otras funciones de seguridad. Bueno, pues muchas veces lo que vemos es que los planes no se alinean e incluso pueden llegar a entrar en conflicto o a menudo, pues la parte, digamos, que no sería más de tecnología, pero que sabe que tiene una dependencia tecnológica, ha creado un plan alternativo también a nivel de tecnología que choca con el que estamos creando nosotros desde la parte de seguridad para garantizar esa disponibilidad. Bueno, pues son algunos de los casos que vemos que cuando no conseguimos involucrar a la dirección en las decisiones que tomamos, al final las decisiones están trabajando en silos. Es decir, lo que estamos viendo es que trabajamos como funciones independientes que realmente no cooperan entre sí. Y esto históricamente lo hemos vencido sobre todo a través de solicitar más recursos a nivel de personas, solicitar más recursos a nivel presupuestario para intentar nosotros ganar eficiencia y eficacia por nuestra propia cuenta y poco a poco, pues sí, cuando nos hemos ido enterando y hemos visto diferentes proyectos que se hacían en otras áreas, en ese momento es cuando hemos traído la ciberseguridad para que se alinee con las mismas. También hemos optado por hacer una estrategia de externalización, es decir, conocimiento que no podíamos tener nosotros porque requería de muchos recursos, pues lo que hemos hecho es externalizarlo hacia afuera. Pero todo esto, lógicamente, han sido decisiones que hemos tenido que tomar a un nivel que no hemos explicado hacia arriba. Es decir, se han tomado a nivel del CISO, el CISO las ha valorado. En algunas empresas sí que ha habido una discusión más a alto nivel de por qué se acometían estas acciones, pero en muchas otras se ha dejado libertad para elegir y se ha ido confiando en que pues, todas estas soluciones nos iban poniendo en la trayectoria correcta. Lo que podemos ver a raíz de, como veis ahí, de los datos más recientes, es que efectivamente pues, conseguimos que el mensaje de ciber haya llegado y haya calado hondo en la alta dirección, porque no estamos teniendo problemas en aumentar nuestro presupuesto de seguridad, en aumentar el personal dedicado o incluso en poder externalizar ciertas labores críticas, pero tenemos que ayudarles a que sigan entendiendo que ya no es solo ciertas acciones puntuales, sino que necesitamos su colaboración a lo largo de todo lo que es la definición de esta estrategia. Una vez que entendemos este punto y por qué es tan importante, al final también tenemos que entender cómo les ayudamos a plantearse las preguntas correctas. Y para eso tenemos que conocer el ecosistema de todo lo que son los stakeholders a nivel de ciberseguridad. En este caso, pues lógicamente, los stakeholders en una empresa no es solo nuestra cúpula directiva, son también los accionistas, son también los reguladores, son también los diferentes comités que existen, no solo la figura del CEO y el CFO de manera aislada, sino que tenemos las comisiones de auditoría, tenemos comités ejecutivos, tenemos figuras adicionales que pueden estar interesadas en que les expliquemos bien esta materia de ciberseguridad. Y para ayudarles tenemos que intentar pensar cuáles son las preguntas que a ellos les interesan y ponernos, de nuevo, volvemos a ese punto de conocer el negocio. Tenemos que intentar ver cuáles son algunas de las dudas que más interés les van a generar. En este caso, pues en general podemos decir que las cuestiones que les van a interesar son aquellas que tienen que ver con la estrategia,
qué acciones estamos dando o qué pasos estamos acometiendo en materia de estrategia de ciberseguridad. Otras tienen que ver con el presupuesto, es decir, pues lógicamente al final las empresas tienen un objetivo de generar unos beneficios y por lo tanto tenemos que saber cuáles son las preguntas a nivel de presupuesto que les interesa hacerse, que les interesa que nos hagan y que incluso pues tenemos que debatir entre las dos capas cuál es la mejor manera de acometer. En el caso, pues por ejemplo, que tenga que haber una restricción presupuestaria, cómo sería la mejor manera de abordarlo y cómo hacerlo de una manera que sigamos gestionando el riesgo dentro de unos parámetros. Tenemos también las preguntas que son típicamente referidas a talento. Oye, pues tenemos un talento adecuado a nivel de ciberseguridad, cómo lo estamos potenciando, cómo estamos intentando retenerlo, dado que nos podría generar algún tipo de riesgo en caso de que ese talento abandonase la entidad. Bueno, pues son otras de las preguntas que tenemos que ayudar a que se planteen todos en este caso, pues todos los stakeholders de la empresa. Y por último, pues lógicamente la responsabilidad, que se planteen las preguntas adecuadas de cuál es mi responsabilidad en ciber, cómo puedo involucrarme de la manera adecuada. Pues vemos un poco que al final los 4 grandes temas que les van a interesar son estos que vemos aquí. Y ya para finalizar un poco la sesión y no alargarme demasiado, sí quería traeros algunas de las preguntas que tenemos que intentar que se planteen desde estos niveles más directivos. Aquí podéis ver algunas y cómo nosotros les tenemos que ir ayudando dentro de esa reflexión. Por ejemplo, tendríamos algunas como si con la estrategia que estamos planteando tenemos los recursos actuales necesarios para poder acometerla con éxito o no. Bueno, pues esto lógicamente requiere que sepamos decirles, oye, pues estas son nuestras capacidades de seguridad, cómo las podemos aumentar, cómo podemos optimizar. Requiere que conozcamos diferentes conceptos. También hay una cuestión fundamental y es una de las preguntas que se deberían estar planteando es, ¿tenemos que tener una sola estrategia de ciberseguridad o tiene que estar adaptada a un cierto contexto o, por ejemplo, en este caso, si operamos en diferentes mercados? No es lo mismo la legislación que impera en geografías como pueda ser, pues, por ejemplo, Turquía, que tiene una regulación de ciberseguridad que impide, entre otras cosas, pues temas de cloud, o la regulación de protección de datos como puede ser los países latinoamericanos, en Argentina. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, lógicamente, nos afectan. Nuestra estrategia no será la misma, aunque comparta un hilo común y una misma visión y una misma misión. También preguntas como la que veis ahí en este caso, si hay alguna decisión estratégica que se esté tomando que exponga a la compañía en materia de ciberseguridad. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, si se quiere hacer algún tipo de migración, algunos ejemplos ya los hemos dado, pero una migración del ERP empresarial, o si se quiere construir toda la plataforma de Business Intelligence de manera interna, bueno, pues tenemos las capacidades suficientes para poder hacer esto. Sabemos los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Todo eso son cuestiones que les tenemos que intentar ayudar. Veis ahí conceptos como el Security by Design. Pues hay que explicarles, oye, ¿cómo podemos involucrarnos desde ciberseguridad en todas estas fases tempranas cuando se están planteando estas decisiones y de esa manera poder asesoraros lo mejor posible? Pues todo eso son preguntas que les tenemos que ayudar a que se planteen. También, por ejemplo, una pregunta que se deberían estar planteando es, ¿tengo los mecanismos adecuados para estar midiendo cómo de bien lo estamos haciendo en ciberseguridad? Esto ya no es solo que digan, me van a evaluar mi labor como CISO, no, es simplemente a un comité de dirección le sirve de poco que le demos una métrica como este es el volumen de vulnerabilidades que tenemos. Bueno, es que es un lenguaje técnico que de nuevo reside a los niveles operativo y táctico, pero a nivel estratégico no nos dice gran cosa. Oye, ¿qué me puede suponer esto? ¿Cuál es el impacto que tienen esas vulnerabilidades que tenemos abiertas? ¿Son altas? ¿Son críticas? ¿Cómo eso se puede traducir en un impacto en la operativa, en un impacto en sanciones? Ese es el lenguaje que ellos necesitan hablar. De ahí que tengamos que ayudarles a que se planteen esta pregunta y también que ellos mismos nos den parte de la respuesta. ¿Qué necesitáis ver para saber o para entender las preocupaciones que tenéis en ciber? Y a partir de ahí nosotros como CISOs las iremos construyendo. Por ejemplo, también es muy importante saber si estamos mejor o peor a nivel de protección respecto a la competencia, respecto a nuestra industria. Bueno, pues aquí es muy importante porque estamos siguiendo un determinado estándar, como pueda ser la NIST o la ISO 27000 o los controles del CIS. Pues hay que explicarles por qué esa parte de buenas prácticas es importante, hay que poder hacer un cierto benchmark contra la industria o por lo menos dar unas directrices si nos preguntan, oye, ¿y cómo estamos respecto al resto? Porque al final, como decíamos, no operamos de manera autónoma, operamos en un ecosistema, todas las empresas, y por lo tanto es muy importante no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino qué es lo que están haciendo el resto. ¿Vale? Por ejemplo, otra de las preguntas que planteábamos antes a nivel de presupuesto y en años que vienen un poco más duros, pues una de las preguntas que probablemente se planteen es si tuviésemos que eliminar algún servicio de ciber, ¿cuál eliminamos y
¿A qué nivel de riesgo nos expondría esto? Bueno, pues lógicamente tenemos que poder darles alternativas. Eso requiere que tengamos mucho control presupuestario, que conozcamos nuestras capacidades de ciberseguridad, que tengamos métricas, que hayamos hecho incluso algunas métricas como puede ser el ROI de una inversión, el retorno de la inversión, pues ese tipo de cuestiones para poder darles esa respuesta. También, por ejemplo, las tendencias de ciber. Oye, pues dentro de todo el ecosistema de ciberseguridad hay diferentes tendencias. ¿Cuáles de ellas de verdad nos interesan? Esa es una de las preguntas que también deberíamos estar debatiendo con ellos. Pues, por ejemplo, vemos ahora muchas temáticas como es toda la parte de deception o las técnicas de engaño. Herramientas más avanzadas que van basándose en machine learning. Herramientas que buscan la automatización directa para poder contener los ataques. Herramientas como Breach and Attack Simulation para simular todos los ataques. Todo ese tipo de tendencias tenemos que ayudarles a que las entiendan y las pongan sobre la mesa. Tendencias en cloud, tendencias de autenticación, los nuevos protocolos sin contraseña de FIDO. Bueno, pues eso qué ventajas nos va a dar como entidad, cuáles son algunos de los riesgos que podemos tener. Todo eso son preguntas que lógicamente ellos las podemos plantear, pero les tenemos que ayudar también en esa reflexión. También, como decíamos antes, preguntas sobre talento, ¿no? ¿Cuál es nuestro personal clave en ciberseguridad y qué estamos haciendo para retenerlo? Lo primero, por ejemplo, ¿tenemos alguna matriz donde estén trazadas todas las capacitaciones, todas las habilidades que tiene nuestro personal clave? Sí, no, pues es uno de los temas que habría que ir trabajando con ellos. También, en caso de que se nos vaya algún personal clave, como sabemos la falta de talento que tenemos en esta industria en concreto, ¿cómo podríamos reemplazar rápidamente ese talento sin que llegue a ser un problema o un riesgo para la entidad, ¿no? Por ejemplo, servicios de ciber que deberíamos tener externalizados. Ya no que sea bueno, sino que incluso por la estrategia que estamos acometiendo, oye, servicios de ciber que nos interese tener externalizados. Bueno, pues servicios de mucho valor añadido, servicios que requieran mucho expertise o incluso los servicios que compongan la parte de tercera línea, de tal modo que nosotros nos podamos despreocupar. Pues, por ejemplo, auditorías más técnicas, red team, ejercicios de pentesting. Todo eso pueden ser algunas de las decisiones que se tome de esto lo vamos a externalizar siempre para no tener que mantener ese talento y esa capacitación que al final es bastante costosa de manera interna. Lógicamente, preguntas como el presupuesto actual de ciberseguridad se podría llegar a eficientar, es decir, en contrario a la pregunta que decíamos antes, ¿podríamos recortar algo? Es simplemente, ¿estamos haciendo todo lo más eficiente posible con el presupuesto de ciberseguridad o podemos agrupar? Por ejemplo, ¿podríamos agrupar soluciones dentro de nuestra licencia que estamos pagando del E5 de Microsoft? Bueno, pues puede ser interesante. O en lugar de adquirir soluciones adicionales, hacemos un upgrade de nuestra licencia, que ahora es la E3, y vamos a la E5 después de haber evaluado sus diferentes capacidades. Estas son las preguntas que a día de hoy el CISO está respondiendo de manera autónoma, pero que lógicamente no está viendo esa discusión más a alto nivel. Aquí veis algunas preguntas adicionales. Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo nos afecta en qué mercados o países estemos trabajando para poder conocer nosotros cuáles son los riesgos? Esto es lo que se conoce como el threat landscape, ¿no? Tenemos que ayudarles a que entiendan que operan diferentes actores, que en función de los mercados va a haber no solo una regulación, sino también unas amenazas diferentes a las que tenemos que hacer frente. Por ejemplo, también lo que decíamos antes, los procesos de transformación tecnológica, cuáles nos están exponiendo, o las decisiones estratégicas que estamos tomando desde la cúpula, ¿están teniendo en cuenta toda la parte de ciberseguridad? Bueno, pues eso lógicamente requiere que nos cuenten cuáles son las alianzas estratégicas que se quieren desplegar, cuáles son algunos de los acuerdos que ya tenemos con terceros. Cómo estamos metiendo la seguridad en el diseño desde esa toma de decisiones, incluso antes de que empiecen la parte de proyectos. Y luego, por ejemplo, también pues en materias como recuperación, en caso de que apareciese un ciberincidente, ¿en qué nos podemos apoyar? ¿Quiénes son las grandes entidades que nos van sobre todo a dar soporte en esto? Conocemos a los reguladores, esto lógicamente también cambia en función del tipo de empresa que seamos. Si somos una empresa a nivel internacional y tenemos diferentes sedes o diferentes ramas, ¿cómo responden ellas? ¿Cómo usan nuestros servicios centrales para poder mejorar sus procesos de recuperación, sus procesos de respuesta? Todo esto son decisiones estratégicas que les tenemos que ayudar a que se lo vayan planteando. Ya no solo las tendencias en ciber, también veis ahí, por ejemplo, la pregunta 15 es tendencias tecnológicas que tengamos que tener en cuenta. Bueno, pues tendencias como pueden ser temas de blockchain, temas del metaverso, todo lo que tiene que ver con los entornos cada vez más conectados, el IoT. Toda esa parte de Business Intelligence o procesos de Big Data, al final estamos cogiendo multitud de datos, por ejemplo, la parte de Business Intelligence o Big Data, y lo estamos volcando en una única base de datos. Normalmente esto suelen ser peticiones que se hacen desde temas de marketing, áreas o departamentos de innovación, de transformación, pero muchas veces no se tiene en cuenta la seguridad. Bueno, pues cómo tenemos que tener nosotros eso en cuenta y ayudar a la dirección a que nos involucre de manera anticipada en todas esas decisiones.
Otro de los puntos también, que conozcan conceptos como la superficie de ataque, pues que a la hora, lógicamente, de expandir nuestro negocio, vamos a crear nuevas webs, vamos a crear nuevas campañas de marketing. Todo eso aumenta nuestra superficie de ataque, pero no les podemos hablar en términos de vulnerabilidad, en términos de número de web, sino que tenemos que ayudarles a que entiendan cómo se hace la identificación de los activos, que nos ayuden a determinar cuáles son los críticos, a que solo los podamos proteger de manera más adecuada. Lógicamente también les va a interesar todo lo que tiene que ver con cómo minimizar el impacto de un ciberincidente cuando llegue, que entiendan además por qué va a llegar, que separen bien la parte de lo que es continuidad de negocio que puede requerir de otros actores, de lo que es la pura contingencia tecnológica que nos puede afectar más a los departamentos de seguridad y de la parte de sistemas. También, por ejemplo, que sepan o que conozcan casos similares que hayan pasado en la industria, pues que no es simplemente algo que les estemos diciendo nosotros como CISO, sino que les estemos llevando casos de estudio, que los conozcan, que vean cómo nos podría afectar, que se debata a esos niveles si efectivamente habría que acometer alguna acción adicional viendo el impacto que ha tenido en otras entidades similares o si por el contrario se decide asumir. Vemos que volvemos a estar en esas decisiones que hablábamos antes. Delegar, asumir, conocer, supervisar, todas esas son las tareas que tienen que ir haciendo. A través de esas preguntas es lo que les queremos ir ayudando. Entonces, fundamentalmente, las últimas preguntas ya son sobre todo cómo ayudarles a que vean cómo vamos haciendo esa guía, ¿no? Cómo nos mantenemos al día, cómo vamos por delante de los cibercriminales, pues temas de inteligencia, protección de marca, cómo vamos conociendo toda esa parte de tendencias e incorporándolas dentro de la entidad. Al final, un poco como conclusión, lo que nos importa es saber sobre todo que este reto de la ciberseguridad ya está a día de hoy en la mesa del CEO y del CFO. Es decir, ya hemos conseguido que la ciberseguridad sea un tema lo suficientemente relevante como para que acaben los comités de administración. Sin embargo, ahora, por el reto o por la transformación que estamos sufriendo los CISOs, lo que nos toca es ayudarles a que afronten este reto con éxito. Lo que tenemos que hacer es saber qué preguntas les van a importar, cómo la mejor manera de que se las planteen y de esa manera pues poder ir creciendo en esa cascada de decisiones ciber que comentábamos para que acabemos en ese ámbito superior ayudándoles y nosotros pudiendo operar en el ámbito operativo y táctico, que es el que más nos interesa. Y bueno, yo creo que con esta reflexión es un buen punto de finalización para esta sesión. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de poder responderlas y muchísimas gracias por vuestro tiempo.